Buenas, faltan 14 minutos exactamente para que sea lunes 24 de febrero. Esta semana fue complicada, esta semana hubo mucha cosa por hacer. Yo me siento mal de fallarles en las promesas, pero no confíen en mi palabra. No confíen en un humano, no confíen en un humano. Bueno, ¿qué dijeron? Volvemos acá. Capítulo 14, bienvenidos al capítulo 14 de esto que se llama Habemos Biblia. Empezamos. Esto me tiene en peliculadito. No se crean, es que el tema es que hay que estudiar mucho. Hay que estudiar, hay que estudiar mucho para no venir aquí a hablar cualquier cosa, aunque de pronto a veces se siente la batalla y se siente la guerra de que se está hablando cualquier cosa. Hoy estoy acompañado de Charmander. Ustedes dirán, pero ¿qué es este spot? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este set? Este es otro lugar porque, bueno, resulta que los equipos con los que trabajamos son equipos costosos y, ¿cómo dijera esto? Se nos dañaron los equipos. Entonces estamos como... La idea es tampoco no parar, bueno, de pronto también por eso esa semanita como que no quise grabar, pero aquí estamos dándole... Si no es por un lado es por el otro. La idea es compartir la palabra y por aquí teníamos un equipo que habíamos conseguido hace tiempo, sencillito para este tipo de programa, para este tipo de pronto de emergencias. Sí, entonces estamos aquí contentos, felices de poder compartir con ustedes una vez más un capítulo más de Habemos Biblia. También no sé, quise como hacerlo en un lugar diferente al estudio, que es donde se graba. Me vine para si usted no sabe, está la habitación de mi hija, la habitación de Victoria. Por eso aquí está mi querido parcero Charmander, que yo antes le decía Charizard, pero Charizard era otro dragón, se me olvidó porque bueno, hace muchos años que no veo Pokémon. Pero aquí está Charmander junto conmigo y vamos a aprender esta noche. Bueno, digo noche, usted lo verá en el día, pero faltan exactamente 12 minutos, bueno, 11 minutos para las 12 de la medianoche. Y nada, a los que vienen ahí conmigo, los que vienen leyendo ahí conmigo en orden, bienvenidos ahí. A los que de pronto se están conectando por primera vez, bienvenidos también. Algo que hago, una sugerencia que hago y al que le gusta apoyar este tipo de proyectos, dele ahí suscríbase ahí al canal, comparta, dele me gusta, solo le da a compartir, le envía el link a una persona o a un grupo en WhatsApp y esto va a ayudar a que el mensaje, a que la palabra se siga extendiendo. Y nada, quien quita que este servidor siga, se le abran posibilidades a este servidor para que siga trabajando en este tipo de proyectos. Bueno, muy contento, agradecido con toda la gente que ha estado compartiendo, agradecido con los que han visto. Yo a veces no creo, o sea, en serio, yo subo los capítulos y yo digo, ¿de dónde salen 20 personas para ver? ¿De dónde salen 30, 40, 50, 100? Hay unos que ya están por ahí en 200 y pégale, o casi 300 o más de 300, yo no sé, pero me alegra mucho el corazón de que haya gente que lo esté viendo y va subiendo así a poquito y me gusta que crezcamos así. Nada, compártalo, como le digo, compártalo. La idea es que se siga expandiendo el mensaje del evangelio. Bueno, una noticia que me tiene muy contento también es que en mi iglesia, los que no saben, pertenezco a Comunidad Cristiana Crece, de aquí de Santa Rita para el pueblo. Y en mi iglesia se está multiplicando, se está expandiendo. Entonces, bueno, todo eso nos ha tenido muy contentos en casa, porque esa es la idea. Y una iglesia que no se multiplica es una iglesia muerta, y mi iglesia se está multiplicando, están saliendo más iglesias de allí, y eso me tiene muy contentos. Por eso estamos como un motor, motivados para seguir predicando la palabra de Dios. Bueno, el capítulo 14 yo creo que se va a titular Dios en problemas y Charmander. Dios en problemas porque, ya vamos a ver por qué. En el versículo, bueno, en los dos versículos pasados, porque en el episodio pasado nos enfocamos solo en dos versículos que nos dieron mucho de qué hablar. Ahorita vamos a leer como 15 o más, pero vamos a tratar de que sea un poquito, bueno, vamos a tratar de que
de que no nos alarguemos tanto. A ver, yo miro una cosa. Que no nos alarguemos tanto porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero bueno, esto es un caos este set. Pero bueno, vamos a empezar. En el pasado vemos cómo Jesús entra a Galilea, que Galilea era como un departamento, así como una región grande donde habían muchas ciudades. Muchas son muchas, ¿sí? Y nos encontramos a un Jesús ministrando en toda la región de Galilea, o lo que sería como para nosotros un departamento. Para nosotros el departamento de Antioquia es un departamento que contiene un montón de municipios, un montón de pueblos, algunas ciudades. Y bueno, esto era más o menos Galilea. Vemos a Jesús predicando en Galilea, vemos que Jesús se expande su predicación por toda Galilea entre el versículo 14 y el versículo 15 del capítulo 4. Recuerden que estamos Hablemos de Lucas, porque estamos navegando con el evangelista Lucas por este camino. Entonces, del versículo 16 al versículo 30 pasan muchas cosas, muchísimas cosas, y nos damos cuenta cómo la fama de Jesús empezó a crecer. Ya la fama de Jesús era demasiada. Jesús tenía una cantidad de seguidores en Instagram impresionante, y al menos en Galilea, que también se llamaba pilas, porque esto es clave, se llamaba Galilea de los gentiles, así le llamaban en sus tiempos, porque la mayor parte de la región era habitada por pueblos gentiles. Gentiles quiere decir no judíos, ¿sí? Entonces, ahí no sé si están exagerando, pero hay partes donde dice que entre las dos Galileas, Galilea se dividía en Galilea Alta y Galilea Baja, ¿sí? Porque era muy grande, y entre las dos Galileas contaban con más de 240 ciudades y pueblos, ¿sí? Entre ciudades y pueblos habían 240, eso es demasiado. O sea, yo no sé si Antioquia tiene todo eso, pero esto es demasiado grande. Y la mezcla de las razas o de los pueblos era tanta que en Galilea se había producido un acento muy particular, muy particular. De hecho, por allá adelante, cuando vemos que Pedro niega a Jesús, la gente reconoce a Pedro porque hablaba como uno de ellos, como uno de los galileos, porque los galileos tienen un acento particular. Según Spurgeon, uno de los predicadores que marcó la historia, de hecho le llaman el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: si el desierto era un sartén, porque recuerden que Jesús venía del desierto, decía, Galilea era el fuego, Galilea era una olla hirviendo, ¿sí? Galilea era una cosa tremenda por lo mismo, porque eran pueblos no judíos entre judíos, pero eran ya más los no judíos. Entonces esto era un pedo. Y la oposición que tuvo Jesús en Galilea fue interesante, fue tremenda, aunque de alguna manera al principio se ve y leemos cómo su mensaje era recibido con alegría, pero después vamos a chocar, y eso no nos da más que pensar de que si nuestro proyecto se trata de acercar a las personas a Dios, tengamos por seguro que va a venir oposición, que va a venir persecución, que van a venir dificultades, porque no se trata de cualquier mensaje, no se trata de cualquier cosa, se trata de acercar a las personas a Jesús. Y resulta que cuando Jesús inicia su ministerio, empieza en Galilea, probablemente esto no le tardó días, esto le tardó semanas o incluso meses, porque estamos hablando de una cantidad de ciudades impresionantes donde Jesús entraba y no solo a predicar, sino que hacía milagros, ¿sí? Sus milagros le seguían, las señales le estaban siguiendo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces se trataba de algo largo, pero ahorita nos vamos a nuestro capítulo 14 de Habemos Biblia se va a basar en Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Porque Jesús era de Nazaret, porque Jesús allí se crió. Ya sabemos que no nació allí, pero allí se crió, entonces allá lo conocían, allá creció, allá lo vieron sacarse los mocos, allá lo vieron de todo, allá vieron a Jesús crecer. Y luego de predicar por toda Galilea, entró a Nazaret, ¿sí? Que era una de las ciudades o pueblos de esta región. Y será una estrategia de Jesús hacer tantas maravillas y tantas señales y predicar tanto en esta región, para luego entrar a Nazaret, y justamente en la sinagoga, como en el centro religioso de cada ciudad. Pudo haber sido una estrategia, ya vamos a ver por qué. El culto de la sinagoga, esto tenía como
unas liturgias interesantes, constaba de varias partes, ¿sí? Empezaba como con unas bendiciones, luego recitaban el Shema, ¿sí? Luego les voy a explicar qué es el Shema porque hay algo interesante ahí en esto, la Shema, que es un texto de Deuteronomio, luego oraciones, ¿sí? Luego la lectura de la ley y luego la lectura de los profetas y seguía una exposición y luego y terminaban con de nuevo más bendiciones o más oración. Y Lucas nos redacta la lectura de Jesús en Isaías. Entonces vamos a ver, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga, ¿sí? De una vez mostró cómo iba a empezar el Señor conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿sí? Le correspondía. De pronto lo que les decía ahorita que si era estrategia era porque se acercó a la sinagoga y como en ese momento el famoso, o sea, el top era Jesús. En ese momento Jesús era la tendencia, por decirlo así, lo último en guaracha. Lo último en guaracha era Jesús predicando. Esto está más como acá, me está como hasta parchado. Lo último en guaracha era Jesús leyendo y compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra. Y por eso digo que de pronto hay como una intención de Jesús, como que bueno, primero voy a hacer escándalo aquí para que cuando llegue allá ya tenga como que la atención de las personas. No era que Jesús era un narcisista o que Jesús estaba buscando atención, sino que era intencional, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? De pronto a veces Jesús era intencional en ser conocido y otras veces era intencional en no ser conocido. A veces cuando hacía milagros en algunos lugares le decía, no le diga a nadie que yo hice esto, o simplemente vaya por su casa en silencio. Otras veces les decía, vaya y pregone y diga todas las maravillas que hizo el Señor en su vida. Entonces hay que ser intencional. Jesús era intencional en todo. Entonces cuando Lucas nos dice que se levantó a leer, dice el versículo 17, a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, Miren lo que va a leer Jesús. Miren lo que va a leer Jesús. Y eso es muy interesante, muy demasiado interesante, porque Jesús redacta la lectura de Isaías 61, versículo 1 y 2. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Resulta y sucede que Jesús entró, o sea, esta era la alfombra roja de los Grammy en Nazaret. Esto era la presentación de Jesús. La presentación de Jesús fue leer Isaías 61. Bueno, en ese momento no tenían los números que hoy tenemos. Él solo abrió el rollo de Isaías y le empezó aparte. Sí, no tenían como no todo hoy lo tenemos así en orden de números y capítulos y versículos. No, en ese momento no. En ese momento era un rollo así derecho y Jesús leyó eso. ¿Coincidencia? No. Propósito, creería yo. Pero entonces resulta que hay una diferencia, y es que Jesús agrega un versículo. O sea, cuando entran a comparar los que estaban como que leyendo las escrituras, entran a comparar lo que dijo Jesús acá con lo que dice Isaías, que pues estaba siendo paralelo Jesús. Hay unas cuantas diferencias, o hay una diferencia importante e interesante, ¿sí? Y es que Jesús le agrega un verso al final. El verso que dice en el versículo 18, en la última frase que dice, a poner en libertad a los oprimidos, no pertenece a Isaías 61 del 1 y 2, no está es en Isaías 58 versículo 6, y es muy interesante porque Jesús quizá lo hace con una intención. Aquí como que yo creo que esta va a ser la palabra de esta noche, intencional. Jesús era muy intencional y termina, o sea, mete este verso en esta parte donde no iba, por algo, a poner en libertad a los oprimidos, porque recordemos que Jesús le estaba hablando a un pueblo oprimido por Roma, a un pueblo oprimido por mejor dicho,
ellos sabían lo que era la opresión, ellos sabían lo que era pagarle tributo a Roma por todo. Si yo escuché algo tan exagerado y era que si por ejemplo tú tenías un carro, pues no me refiero a un carro, un automóvil obviamente, sino que si tú tenías un carruaje de hecho si tú tenías un animal, un caballo, tú tenías que pagar impuestos por ese caballo. Y si tu caballo tenía un carro, eso que el caballo arrastra, tú tenías que pagar impuestos por ese carro. Y si tu carro tenía 2 llantas, tú tenías que pagar impuestos por las 2 llantas. Y si tenía 4, había que pagar impuestos por 4 llantas. Eso era impresionante. Entonces, este pueblo estaba viviendo lo que era la opresión al rojo vivo, en carne viva. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces mi Jesús es intencional porque él les quiere dar a entender que los quiere liberar, tanto físicamente como, bueno, aquí hay un paralelismo, y es que ellos estaban tanto oprimidos por Roma como por el pecado, como hoy día nosotros no estamos oprimidos por Roma, entre comillas, pero el pecado nos tiene oprimidos, sí, pero el pecado no nos permite que fluyamos como deberíamos fluir, sí. El pecado nos quiere robar, y Jesús agrega esto intencionalmente. Y el texto en Isaías, lo lindo es que los 2 versículos, si quiere pausa y va a Isaías 61, versículo 1 y versículo 2, y el texto en Isaías no termina como lo termina Jesús aquí. Jesús termina, y a predicar el año agradable del Señor. El texto en Isaías dice, y a predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús terminó su lectura sin terminar el texto que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y es muy lindo porque él terminó su lectura en la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús sabe y quería dar a entender que todavía no era el día, todavía no es el día de la venganza del Señor. De hecho, justamente en este momento no estamos esperando el día del regreso de nuestro Señor, que va a ser el día de la venganza, cuando el Señor va a terminar con el pecado, y gloria a Dios, y cuando ya no haya más lágrimas, y cuando ya no haya más dolor, todo provocado por el pecado, sino que Jesús vino a dar gracia. Hace poco mi pastor en una de las predicaciones fue enfático y dijo, Jesús vino no a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Sí, lo que Jesús vino fue a salvarnos. Y en el capítulo pasado lo veíamos, cuando Jesús empezó su ministerio, no hablaba de infierno. Jesús llegó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, él todavía no vino a condenar, él vino a traer salvación a aquel que ya está condenado, aquel que está en opresión. Entonces, qué lindo que nuestro Señor lo hizo intencionalmente. Él en una parte le puso a poner libertad a traer libertad a los oprimidos, y en la otra no terminó donde habla de la venganza, ¿sí? Entonces él terminó su lectura en gracia, y el propósito de su primera venida fue proclamar las buenas nuevas de salvación por gracia, mediante la fe en él, mediante la fe en Jesucristo. El día de la venganza, y no el día de la venganza, perdón, que llegará de hecho muy pronto. Ese sí llegará muy pronto, llegará muy pronto, y ahí es donde entramos nosotros a meditar si estamos aprovechando esa gracia que todavía nos es dada por medio de Jesucristo, si estamos siendo alcanzados por ese mensaje y lo estamos escuchando ahora. De acuerdo con la buena etiqueta que se manejaba en las sinagogas, porque esto era un nivel, esto era con respeto, y una cosa impresionante. Jesús se puso de pie para leer las escrituras, y luego se sentó para enseñar. Así era, o sea, se sentaban, eran lugares pequeños, no eran tampoco lugares así súper grandes, eran lugares pequeños donde iban los del pueblo, los que querían escuchar o los que querían aprender. Y Jesús empezó leyendo, y luego se sentó para explicar cómo lo hacía todo el mundo, y cómo era digno del orden y de la honra que se le daba al servicio de culto en las sinagogas. Y el texto enseña que la gente le prestaba atención, ¿sí? Ya se sabía
por ende, porque como ya se sabía lo que había hecho, ya la fama de Jesús estaba, pero mejor dicho, pero una cosa de locos. Entonces ya la gente sabía, bueno, este está haciendo un montón de cosas por allá, cuando este venga aquí vamos a ver qué va a hacer, ¿sí? Esta que es su casa, esta que es su tierra, perdón, esta que es su tierra, vamos a ver qué va a hacer aquí, porque nos hemos dado cuenta que está haciendo mucha cosita por allá afuera, y por eso les digo que Jesús era intencional, a lo mejor así lo planeó y así lo quiso hacer. El texto nos enseña en el versículo 20, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque les interesaba escuchar a aquel que ya había hecho una cantidad de cosas importantes, impresionantes por toda la región. Entonces, ellos dijeron, además que cuando venga aquí también va a hacer cosas tremendas, vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos a él. Y la pregunta es si a nosotros hoy día nos importa lo que tenga Jesús para decir. Ellos tenían razones, ellos tenían motivos para oírle, que era que ya habían escuchado una cantidad de cosas que había hecho Jesús. Pues nosotros tenemos más motivos. Qué impresión que haya gente que hoy día conozca de pronto de oídas lo que hizo Jesús y no le interesa escuchar qué dice Jesús, ¿sí? Hoy día sabemos y conocemos de pronto por cultura o de pronto por tradición que Jesús murió en una cruz, que Jesús nos limpió nuestros pecados, que Jesús hizo una cantidad de milagros impresionantes, que Jesús es el Hijo de Dios, que Chuchito, mejor dicho, esto y lo otro. Pero solo como que de lejos, pero no nos interesa acercarnos a ver qué dice Jesús, qué tiene Jesús para decirnos. Entonces, si ellos tenían motivos para oírlo, nosotros aún más. Entonces ellos sabían que lo leído, que lo que había acabado de leer Jesús, que había recitado Isaías, apuntaba al Mesías, ¿sí? Solo el Mesías podía decir estas palabras. Ellos sabían que eso hacía referencia al Mesías, y es donde Jesús se da a conocer como tal, como Mesías, como el Salvador. Allí Jesús se dio a conocer como tal y empezó. Pero entonces, sigue diciendo el versículo, entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que esta gente vivió es lo que quizá muchos de nosotros hubiéramos deseado vivir. Esta gente no estaba entendiendo nada, esta gente se estaba perdiendo de pronto porque se estaban acercando con cierto escepticismo a Jesús. Se estaban perdiendo de la salida, la apertura del telón, la inauguración de la predicación de Jesús, lo más lindo. Y de hecho, no sé si el texto no nos dice, pero en todo Galilea Jesús quizá no se hizo conocer como Mesías. Bueno, aquí sí, aquí Jesús estaba dando a conocer como el Mesías. Él estaba diciendo: todo lo que leímos se cumple hoy en mí. Entonces dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús. Ellos conocían a Jesús, al mismo Jesús que se había criado y que se había criado en ese lugar. Y de hecho después dicen todos, después decían, después dicen, salía de su boca, decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diráis este refrán. Bueno, aquí ya entra Jesús a explicar lo que quiere dar a entender. Entonces ellos lo reconocían y estaban maravillados de ver que el mismo Jesús que habían visto que se crió en este lugar estaba hablando de tal manera, ¿sí? Entonces como que wow. Pero ellos de pronto ellos de pronto esperaban que si él decía ser el Mesías, si él decía o si ya se decía que estaba haciendo tantas cosas alrededor de ellos estaban esperando, bueno, vamos a ver con qué nos va a salir a nosotros. Y Jesús lo supo leer. Jesús supo leer la audiencia y les acaba de decir pues que era el Mesías, y les dio a entender que en Nazaret no había hecho de pronto muchos milagros con lo que les va a decir, ¿sí? Y vamos a ver qué les va a decir y qué Jesús les quiere dar a entender. Jesús les dice, vamos a leer uno de los ejemplos, o quizá los dos, no importa, no tenemos afán. Como decimos aquí, el único afán que nosotros tenemos es que venga nuestro Señor. Y dice así, él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Entonces, de pronto hubo un silencio, hay un momento de silencio,
y él les va a decir, bueno, yo creo que ustedes me quieren decir algo. Este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Este es un ejemplo importante. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Aquí le estaba dando a entender que la gracia del Señor se estaba empezando que si sucedió en los tiempos de antes, porque Jesús estaba acudiendo aquí a la historia de que ellos conocían de hace muchos años, de hace siglos de años atrás. Ellos entendían que, y lo habían leído, habían leído que en otras tierras el Señor había hecho maravillas cuando la propia tierra del Señor, que era Israel, lo necesitaba. Pues el Señor no lo hizo en esas tierras, sino que lo hizo en otras tierras, en tierras que ellos llamaban paganas, o que ellos llamaban gentiles, que ellos llamaban y que eran despreciados. Los gentiles eran lo más despreciable, sí, los gentiles eran despreciables. Entonces le sigue diciendo: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús les quiere dar a entender, entre muchas cosas, que la gracia y la salvación de Dios ya se había extendido a todas las naciones, a todas las demás naciones, no solo al pueblo de Israel. Y la razón por la cual ellos se llenan de ira es que es una, yo no sé si ustedes ya han visto The Chosen. En The Chosen está esta escena, y esta escena es una cosa impresionante porque muestran como uno de los sacerdotes incluso se rasga las vestiduras de la rabia que les da, aunque en The Chosen ponen otro contexto, como que otras palabras, pero está diciendo lo mismo, está diciendo algo muy, muy similar. Bueno, Jesús termina con una frase que dice como que ellos como que le dicen que ellos acuden al texto mesiánico, a la ley de Moisés, y él les dice en la serie, de hecho, les dice: yo soy la ley de Moisés. ¿Para qué fue esto? Eso fue una locura. Entonces ellos se enojan impresionante porque ya Jesús se había dado a conocer como el Hijo de Dios, y para ellos era un insulto que alguien de la calaña, entre comillas, de Jesús dijera que era el Mesías, porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, sí. Entonces para ellos esto era una blasfemia, una herejía. Entonces por eso ellos se llenan de ira, y tanta ira que estaban dispuestos a matarlo. Y debido a que los judíos del primer siglo creían que Dios solo los favorecía a ellos se creían pues que eran los favoritos de Dios, y que por lo tanto los salvaba simplemente debido a su ascendencia, a que ellos venían de Abraham, a que ellos venían pues de la raza pura, los Saiyajin. Y por eso mismo rechazaron las enseñanzas de Jesús como herejía, porque Jesús empieza así, empieza haciendo una cantidad de cosas por fuera, en tierras donde ni siquiera, por eso le llaman Galilea de los gentiles. Aquí lo traigo porque eran tierras gentiles, eran tierras repudiadas, eran tierras que odiaban los judíos. Bendito cafecito, que estaba muy sabroso. Y sí, les da mucho enojo que Jesús diga esto de ellos, y que no quiera hacer los milagros que ellos estaban esperando que el Mesías hiciera en su tierra. Entonces ellos se sintieron insultados por la actitud de Jesús para con ellos, y por eso la indignación, por eso la rabia. El pueblo de Nazaret se sintió tan insultado por estas dos referencias al pasado de Israel, porque Jesús estaba sugiriendo, pilla lo que Jesús estaba sugiriendo. Él está diciendo que los gentiles tenían como más, que eran los que ellos despreciaban, eran como más dignos de las enseñanzas de Jesús, y de las sanaciones de Jesús, de las sanidades de Jesús y de todo. Ellos están: y ustedes no son tan dignos como ellos, en ustedes no voy a hacer los milagros que dicen ellos. Entonces por eso tal indignación, y enseguida les sale con esta perla que acude pues a los textos antiguos a decirles que tanto el hambre pues hacía en otra nación y no en la nación, y también la lepra fue curada en otra nación y no en esa, dando a entender nuestro Señor que
la gracia, la salvación, la bendición del cielo se estaba extendiendo por todo el mundo, por las naciones, y esto es algo que creo yo que nos debe traer demasiada alegría a nosotros como creyentes, el saber que nosotros fuimos alcanzados, que nosotros somos una nación, un pueblo alcanzado por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y este texto nos deja cantidad de enseñanzas, y al menos en cuanto a Jesús, tenía un proyecto y fue estratégico nuestro Señor. Bueno, sigue diciendo el texto para ir terminando. Al oír estas cosas, todos se levantaron en la sinagoga, se llenaron de ira, levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Lo querían era matar, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Hay algo muy lindo, y es que Jesús tenía un objetivo claro, y era darles a entender que él era el Mesías, darles a entender que no eran los únicos para los cuales había salvación, y la actitud de Jesús para con ellos es muy linda. Jesús de pronto como que no se queda ni peleando ni discutiendo. Aquí alude lo que el texto de pronto nos da a entender, es que Jesús sí, la escapada de Jesús sí fue algo como milagroso, y de hecho en The Chosen lo muestran así, como que están a punto de tirarlo, y él como que les dice, todavía no es el momento. Entonces todos como que se quedan quietos como que ante él, y él pasa por entre ellos. Y yo creo que así fue, porque es que aquí lo dice, pero él pasó por el medio de ellos y se fue tranquilito. Es que es Jesús, y él vino a darse, ¿sí? Cuando él vino a darse, cuando en la hora de su muerte, haciendo un spoiler, en la hora de su muerte, él sí dejó que hicieran con él lo que ellos quisieran. Él sí dejó que lo colgaran en una cruz, él dejó que lo maltrataran, pero en este momento no. En este momento había mucho por hacer, y todo tiene su hora, como dice la canción, todo tiene su momento, y Jesús sabía que todavía no era. Entonces simple y sencillamente, yo digo que ahí Jesús chicaneó con sus poderes y salió en medio de ellos como si nada, tranquilito, a seguir haciendo la obra. Así que nada, terminamos ahí. Yo creí que iba a ser más largo, pero bueno, espero haberme hecho entender, espero que haya sido claro el mensaje. Feliz y contento de estar avanzando. Bueno, estoy tratando de hacerlo cada semana, se los prometo que estoy tratando, pero hay muchas cosas, hay más cosas por hacer. Ustedes saben que el Chris tiene su proyecto musical. De hecho, esta semana, el miércoles 26, sale una nueva canción. El Chris tiene su trabajo, el Chris tiene su familia, el Chris sirve en la iglesia, el Chris tiene muchas cosas. Entonces, pero aquí estamos, y hay gente que me está siguiendo. Bueno, por ahí también prometí un grupo de estudio. Quiero hacer un grupo de estudio, quizá los domingos, un ratico en la noche, una hora en la noche, reunirnos así por Zoom o por Meet, a estudiar todos la palabra, así sea una hora, no sé, un rato. Pero también eso requiere sentarse, estudiar, prepararse. Pero bueno, mantenernos ocupados en el reino es la meta. Muy contentos de lo que Dios está haciendo. Vuelvo y repito, siga compartiendo, qué chévere que se siga expandiendo el mensaje. Y nada, seguimos estudiando y seguimos en el capítulo 4. Le sacamos como otros 3 o 4 capítulos. Qué afán, en serio. Y nada, por ahí vienen más invitados. Yo creo que los invitados les ha gustado. Apenas cuadremos lo del sistema de monitoreo con los equipos, lo podemos hacer. Hoy en serio estoy grabando con el celular, y este micrófono está instalado directamente allá al celular. Creo que se escucha decente, se escucha bien. No sé qué tan bien se vea por la luz, pero bueno, estamos aquí. Lo importante es que usted recibió el mensaje. Y bueno, ustedes saben que yo recomiendo un libro en cada episodio, y hoy voy a entrar con Gabriel. Yo creo que ya hablé no me acuerdo, pero voy a entrar con Gabriel García Márquez. Esta fue su primera obra, la primera obra de Gabo. Yo me interesé en empezar como a leer a Gabo en su orden, en el orden en que fue publicando los libros, y esta fue, es la historia. Creo que es la primera obra de Gabriel García Márquez, La hojarasca, y la quise traer porque
hay una similitud con el texto. La hojarasca, voy a leer aquí un poquito, se escribió en el 1955, estamos hablando de hace rato ya. Es la historia del entierro de un hombre, un médico misterioso y muy odiado por el pueblo, al que sus vecinos quieren dejar insepulto, o sea, no lo quieren enterrar de tanto que lo odian. Al mismo tiempo es la historia del odio acumulado durante 25 años en Macondo, un lugar llamado Acer, por pocos años después famoso en el mundo entero, de cuenta de Gabo. Entonces es muy teso porque en el libro hay un médico que en algún momento de dificultad de Macondo, el médico no quiso poner su mano de obra, ¿sí? No quiso trabajar cuando Macondo lo necesitaba. Antes la gente quedó con un odio y un resentimiento impresionante con ese señor, y resulta que ese señor se muere y el cadáver se queda en la casa y no lo quieren enterrar. Entonces dice como que la gente pasaba y olía la putrefacción del cadáver y les gustaba, como que ahí se está pudriendo no sé cuántas, que no sé qué. Entonces es muy teso como el odio de un pueblo entero hacia un hombre que les había hecho un mal. Pero hay alguien que, una familia que sí lo quiere enterrar, como que sí le tenían cierto cariño, pero le tenían miedo a todo el pueblo del que dirán por ir a enterrar al. Eso es una cosa muy, muy, muy interesante, muy bonita. García Márquez yo creo que es de mis autores favoritos. Yo creo que es el autor del cual más libros me he leído, y me parece una joya, y lo quería traer. Bueno, es paralelo con el texto porque en nuestro texto en la Biblia están odiando a un hombre que les quería traer salvación, que les quería enseñar, que les quería librar de la opresión. Aquí están odiando a un hombre que sí le hizo mucho mal a Macondo, pero no se justifica. El odio en ninguna manera se justifica. Y de hecho hay una parte en el texto que dice como que no se puede ser tan, ay, se me va la palabra, no se puede ser tan desdichado que no lo quieran a uno ni siquiera enterrar cuando muerto. Es una cosa muy, muy impresionante. Se los recomiendo, La hojarasca de García Márquez, y Premio Nobel de Literatura. Ustedes saben, ustedes son compatriotas míos colombianos, bueno, mis hermanos venezolanos que nos ven, porque por ahí también nos ven varios venezolanos, saben y han escuchado acerca de García Márquez. Bueno, familia, no siendo más, eso es todo por hoy. Vamos a ver si se publica ahorita, no creo, ya está tarde y estoy cansado, jefe. Y nada, vamos allá. Esto es Habemos Biblia. Se les manda un abrazo fuerte, un beso. Chao, la buena.